Porque es biológicamente natural ayunar. Desde la prehistoria a la época paleolítica, el ser humano no ha tenido la facilidad que tiene hoy en día de consumir alimentos 24/7, sino debía cazarlos o buscarlos en otras regiones, ya que eran nómadas, entonces no podían consumir alimentos todos los días o 3 veces al día como está acostumbrado la mayoría de las personas, sino debían generar ayunos cortos, que es un ayuno intermitente, o ayunos largos, que es un ayuno prolongado. El ayuno corto lo tenemos entre 12 horas a 34 horas y el ayuno largo es más de 34 horas. Entonces, cuando entramos ya al ayuno corto, que es el ayuno intermitente, lo que promueve este ayuno es una eficiencia metabólica, una flexibilidad metabólica, que es disminuye los receptores de leptina, insulina y grelina, y también disminuye esas hormonas. Entonces vas a tener un metabolismo mucho más eficiente. Con un ayuno largo lo que se busca es trabajar lo demás tema de autofagia, que es regeneración celular, que es utilizar la misma proteína de células viejas o células senescentes para transformarlas en otras proteínas y que el mismo cuerpo genere un proceso de autoanálisis para saber si esta proteína está bien o si esta proteína está mal o si tenemos que cambiar algo del ADN o tenemos que cambiar otras cosas. El ayuno largo prolongado produce células madre y las células madres se pueden transformar en todo tipo de células. Entonces es muy eficiente para la longevidad. Entonces, para ayunar, ¿qué es lo principal que tienes que hacer? Primero que todo, el ayuno no es una dieta ni nada parecido, sino es un protocolo en el que no vas a consumir alimentos tan seguido. Para ayunar, tienes que mejorar tu nutrición principalmente. O sea, para empezar a ver los efectos del ayuno, es mejorar primero la nutrición y luego se utiliza el protocolo del ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? Dejar los receptores nutricionales como apagados por ciertos periodos de tiempo. El ayuno es un protocolo en el que estructuras tus comidas dentro de unos espacios establecidos de tiempo para su consumo. Esto lo que va a hacer va a tener beneficios que son disminución de la inflamación crónica, disminución de las diferentes enfermedades crónicas no transmisibles, disminución de la LDL, que es considerada la grasa o el colesterol malo, tiene un efecto nootrópico, principalmente por el proceso de crear cuerpos cetónicos, ya que tú cuando haces un ayuno empiezas con un proceso de gluconeogénesis. La gluconeogénesis es utilizar, transformar la grasa en energía. En rasgos eso es. Porque cuando tú ayunas, pues acabas las reservas de glucosa, entras a consumir las reservas de glucógeno, que es la glucosa que está dentro del músculo y dentro del hígado. Entonces, cuando ya se acaban casi todas esas reservas, que duran aproximadamente como más de 24 horas, pues no en todos los casos porque depende cuál es tu nutrición. Si tu nutrición es muy alta en carbohidratos, pues, ese proceso de gluconeogénesis, de utilizar la grasa como energía, pues va a ser mucho más lento. Entonces ese glucógeno dentro del músculo del hígado va a ser mucho más alto y va a durar más. En cambio, si tú no consumes poco carbohidrato o carbohidrato de índice glucémico muy bajo, pues vas a entrar a un proceso de gluconeogénesis con las grasas que se llama crear cuerpos cetónicos o proceso de cetosis, y vas a obtener todos esos beneficios nootrópicos que son beneficios para el cerebro. También vas a tener una flexibilidad metabólica, que es lo que ya hemos dicho, utilizar la glucosa como energía o utilizar la grasa como energía. También lo que ya hemos hablado, el proceso de autofagia, y como hormonas o como cuestión hormonal con el ayuno. Desde las 8 horas que comienza el ayuno, empiezas a producir adrenalina, cortisol y todo lo que son hormonas del estrés, ya que el ayuno también genera una especie de hormesis. Entonces, ¿qué es la hormesis en rasgos modos? Lo que no me mata me hace más fuerte. Bueno, dentro de las 8 horas vas a tener aumento de
la testosterona y la hormona de crecimiento. Entonces es muy útil para los que están haciendo trabajo hipertrofia. ¿Cuáles son los tipos de ayuno intermitente que hay? Son 16-8, 20-24 o unos días alternativos. Esos son los ayunos cortos. Entonces cuando yo hablo 16-8 son 16 horas de ayuno, 8 de consumo. Ya para un ayuno prolongado, pues ya empieza a haber casi 3 días sin consumo, en donde para hacer un ayuno es no consumir casi nada, o sea, nada de alimentos que le generen que aumente los receptores nutricionales o los activen. O sea, no puedes consumir ni endulcorantes, porque sí activan los receptores nutricionales, ni nada de tipo de alimento que contenga mucha grasa o mucho carbohidrato, ni tampoco proteína porque también contienen calorías. Entonces lo mejor sería utilizar, digamos, si no puedes los 3 días, utilizar café, utilizar, puede ser también hasta un té y utilizar bebidas ¿con qué? Con minerales. Entonces puedes utilizar agua con un poquito de minerales. Los inconvenientes del ayuno son principalmente que no para todo el mundo, a todo el mundo no está dispuesto a ayunar y que no haya tenido como un plan alimenticio bien establecido pues para poder ayunar esos 3 días.